Hola, buenas tardes. Empezamos el primer programa de confirmado de White House para centrarnos en la política de Estados Unidos con una mirada. Vamos a intentar desde el propio Estados Unidos. Sabemos que es un reto complicado, sabemos que es un reto que va a traer seguramente alguna crítica, pero nuestra voluntad es hacer, digamos, como si fuera ese spin-off, digamos, de nuestro canal en España, confirmado la Moncloa, por eso hemos mantenido el nombre, y hacerlo exclusivamente en español. Vamos a intentar hacer un análisis semanal, como siempre decimos, abierto, artesano, independiente, para intentar entender, sin ningún tipo de miramiento, y si toca, obviamente, criticar todo lo que está sucediendo en el país americano. Sabemos y somos conscientes que estas primeras semanas van a ser complicadas, seguramente hasta que acabemos de encontrar ese momento, ese clic, digamos, a las cuestiones, pues seguramente va a costar y seguramente es muy probable que nos cueste entrar dentro de ese oyente en Estados Unidos. Pero queremos tener claro, tras nuestra última visita a Washington y Nueva York de las últimas semanas, que hace falta un tipo de análisis en español de la realidad americana, porque da la sensación, de que el análisis político, el análisis crítico, el análisis abierto, por decirlo, el análisis independiente, viene frecuentemente en lengua inglesa, no viene en lengua español, que se dedican fundamentalmente, sobre todo algunas de las emisoras, a temas más sociales, vamos a decirlo así, pero abandonan la política como si fuera algo que no fuera con ellos. Y creemos que es importante, no sabemos si el concepto es despertar esa mentalidad dentro del mundo hispano en español, pero les confieso que hace años tuvimos sobre la mesa hacer este programa, curiosamente en inglés, le hablo de hace 2, 3, 4 años, lo descartamos de primeras y ahora creemos que es el momento oportuno de dar ese salto. Como en el caso de la versión original, digamos, de Confirmar la Moncloa, esto va a funcionar obviamente con las aportaciones. De momento, como es un spin-off directo del programa en España, van a seguir siendo el mismo nivel, serán en euros, tienen debajo del canal los links para hacer las aportaciones a aquellos que deseen. Y también les vamos a pedir a aquellos oyentes que estén desde el primer momento, pues miren, vamos a ser muy sinceros, si pueden enviar el canal pues a congresistas, a medios de comunicación en Estados Unidos para que empiece a saberse, a conocerse que irrumpe, vamos a decirlo así, o intenta irrumpir con cierto criterio, una forma de hacer análisis que se ha consolidado en Europa. Vamos a tener muy pocas referencias a Europa, les aseguro, en todo este canal, pero que en el fondo es una forma de hacer las cosas que creemos. ¿Qué quieren que les diga? A nosotros, además, vamos a ser socarrones, que saben que nos gusta, nos divierte, para intentar explicar la realidad de Estados Unidos desde una visión o intento de visión de los propios Estados Unidos, no desde esas visiones sesgadas que muchas veces se tienen desde el exterior. Y como van a ver en el análisis, centrado en muchas de las decisiones de la administración Trump, donde vamos a centrar el programa hoy en nada más y nada menos que 10 titulares, para que vean que empezamos con fuerza, y vamos a hacerlo, en primer lugar, hablando, digamos, a nivel interno. Vamos a hablar de ese nombramiento con el movimiento de James Vance, el nombramiento de Peter Hestad como secretario de Defensa. Hablaremos de las personas fuertes de este gobierno. Entendemos que Pete Hestad, Marco Rubio, James Vance van a ser, junto a Donald Trump, parece los personajes más importantes. Luego hablaremos de esa visita a California del presidente Donald Trump de las últimas horas, donde hizo una reflexión interesante. Saben que estuvo cargando duramente contra los demócratas en California, acusándoles de no haber tenido las precauciones suficientes en el tema de los incendios, pero ayer deslizó una frase que creemos que es muy interesante. No puede haber una era dorada sin el estado dorado. Obviamente el estado dorado es California y es como esa sensación en comunicación a veces que tiene el señor Donald Trump de decir las cosas mayores, que son las que generan el titular, y luego gestionar las cosas de otra manera. Verán que es una política muy habitual en Donald Trump,
y la vamos a ver en más escenarios. Hablaremos, por ejemplo, curiosamente a partir de ese movimiento, de esas palabras que cada día está repitiendo, de subir los aranceles para los productos propios, y vamos a intentar analizar cómo puede repercutir eso en la economía, porque está claro, subir los aranceles de las importaciones implica que los productos tengan unos precios más elevados, aunque sirva para fomentar, digamos, la producción interna. Precios más elevados que al final repercuten en el ciudadano y hacen posiblemente que la inflación acabe subiendo, justo la política contraria que desea el presidente Trump. Hablaremos también de la comunicación en el tema de las migraciones, porque es obvio el mensaje visto desde Estados Unidos y se entiende de que no quiere la mayoría de los ciudadanos, por eso también han votado a Trump, pues que circulen por sus calles delincuentes de importación, vamos a decirlo así de claro. Pero a veces el mensaje que transmite el presidente Trump es un poco equívoco, porque da la sensación de lo que no quiere es migrantes en Estados Unidos. No, lo que él se refiere es que no quiere delincuentes que sean migrantes, algo bastante coherente. Y aquí verán que es muy importante la comunicación de cara al interior de Estados Unidos, muchas veces que se entienda bien. No vamos aquí a darle lecciones al señor Trump el primer día, más faltaría, porque si no, bueno, no sé, estaríamos muy cansados. Imagínense de arriba abajo, de Estados Unidos a Europa, cada 2 por 3, a dar explicaciones. No es nuestra voluntad. Pero sí que es cierto que es muy importante en comunicación algo que hacemos mucho hincapié, que las palabras sean precisas en temas sensibles, porque si no, lo único que se está es cargando, vamos a decirlo así, de argumentos a aquellos que quieren exclusivamente criticar. Hablaremos también de esa desclasificación de documentos, de los atentados de Kennedy, Luther King, y hablaremos, dentro del nivel interno, de esa enmienda del congresista de Tennessee, donde pide que se apruebe un tercer mandato para Trump. Recuerden que este es un tema no sencillo porque necesita 2/3 de ambas cámaras, pero vamos también a comentar este tema. Luego saltaremos a la política exterior, que, como decíamos, al mando del señor Marco Rubio, creemos que va a ser un elemento fundamental en la actuación del nuevo gobierno de la Casa Blanca. Y lo primero, pues, que ha paralizado la ayuda exterior, nada más y nada menos que 68.000 millones. Volvemos, excepto, curiosamente, a 2 países, a Israel y a Egipto. Para que vean que a veces lo de jugar al ajedrez también se realiza desde la propia Casa Blanca. 68.000 millones, pues vamos a ser sinceros, 68.000 millones que muchos entienden que no deben distribuirse alegremente en otros países cuando uno tiene unas necesidades propias. Parece que esa sensación que existía de que la Casa Blanca se dedicaba a repartir dinero por todos lados, muchas veces sin justificar, va a pararse hasta que sean inspeccionadas todas aquellas ayudas destinadas al exterior. Hablaremos también de Israel, que se convierte sin lugar a dudas en una de las prioridades de la nueva administración. Recuerden que hoy ha habido el intercambio de rehenes. Hablaremos de la visión de Marco Rubio de América con un especial interés en Venezuela. Recuerden esa decisión del primer día de considerar a los cárteles de la droga como grupos terroristas, algo que puede haber pasado en algunos lugares desapercibidos, pero si se acuerdan, el presidente Maduro está considerado uno de los líderes de los cárteles de los soles, con lo cual parece que es un disparo muy directo al presidente Maduro y, ojo, a todos aquellos que colaboran o han colaborado con el régimen venezolano. Y hablaremos también de esa necesidad que tiene Trump de cumplir, digamos, algunos de los objetivos que había marcado al principio de su gobierno. Y es ya en las elecciones, que era cancelar, vamos a decirlo así, la guerra entre Ucrania y Rusia. Putin, curiosamente, parece que le está facilitando las cosas. Dice que con Trump no hubiera sucedido jamás esa guerra. Y Zelensky, recordén, el líder de Ucrania, pues parece que tiene que empezar a pensar en cómo sentarse a negociar, y la estrategia parece clara, que puede significar la ruptura del país en 2 franjas. Vamos a ver cómo se establecería. Aquella franja, digamos, más al este quedaría bajo la batuta rusa, y el territorio diezmado de Ucrania quedaría desde
vamos a decirlo así, desde el centro, digamos, al oeste. Vamos a ver cuáles son las condiciones de esta nueva política internacional, donde parece que el hecho de querer liquidar cualquier tipo de conflicto se convierte en una de las normas fundamentales para el presidente Trump. Vamos a empezar, si les parece, este resumen, este primer resumen semanal, este primer análisis de la política, de las decisiones desde la Casa Blanca. Y vamos a empezar, como hemos dicho, hablando a nivel interno, a nivel de Estados Unidos, donde hay que destacar sobre todo temas puntuales y temas conceptuales. Creemos que va a ser muy interesante intentar ver los conceptos, algo que muchas veces nos despistamos, sobre todo con la velocidad de las noticias. Parece en muchas ocasiones que cuando las noticias van surgiendo, no da tiempo a leerlas bien ni a entenderlas bien. Nos quedamos en los titulares y es curioso porque esa política de titulares, en el fondo, la maneja muy bien el presidente Trump. Vamos a decirlo así de claro. El presidente Trump sabe conectar con aquello que podríamos decir la ilusión de sus votantes, no decimos de todos los ciudadanos, decimos de sus votantes, y sabe lanzar mensajes que generan titulares de forma rápida. Luego el problema o el tema es que la gestión de esos titulares pues no siempre están máxima, vamos a decirlo así, como podría ser el propio título. Recuerden, por ejemplo, para que vean un ejemplo muy claro, lo que ha sucedido con el tema de los incendios en California y la visita de Donald Trump las últimas horas al estado del oeste de Estados Unidos. Trump había disparado de forma directa contra los demócratas por la, según él, mala gestión del agua, mala gestión de los incendios durante esta crisis de California. Y hoy, cuando ha pisado el territorio, aparte de decir de que parecía un escenario de guerra, etcétera, etcétera, algo bastante real, algo, por cierto, muy interesante, porque fíjense que prácticamente es el primer movimiento de Trump, es preocuparse de las cosas que suceden, no huye de los problemas, y ha recordado en California que no puede haber una era dorada, recuerden que es una de las premisas de Trump para esta nueva legislatura, no puede haber una era dorada sin el estado dorado. Saben que California es conocido como el estado dorado y parece que es un guiño, como decíamos, a que una cosa son los titulares y otra cosa es la gestión del día a día. Y con esa batuta creemos que es muy interesante intentar entender los movimientos que va a tener Trump desde hoy hasta toda su legislatura. No olviden que Trump ya fue presidente, pero la presidencia de Trump en aquel momento llegó un poco, como diríamos, a trompicones, es decir, llegó un poco sin una estructura preparada, sin un equipo profesional detrás. Y ahora la sensación es que ha aprendido la lección Trump. Sigue insistiendo en los movimientos de comunicación, estos que generan titulares. Si hay que generar ilusión, Trump la genera. Si hay que generar expectativas, Trump los genera. Si hay que generar un titular, Trump los genera. Pero con la diferencia y el matiz de que ahora tiene detrás hechos. No se queda solo en el titular, que muchas veces puede parecer incluso un titular, dicho con todo el respeto para el presidente Trump, que no queremos tener problemas con el primer día. Pueden parecer titulares gamberros, vamos a decirlo así, titulares de una noche de copas. No, lo que hay que intentar es que detrás de esos titulares haya efectivamente gestión. Y en la gestión pues se está rodeando de un equipo que a unos puede gustarle más o menos, pero se está rodeando de un equipo que parece tener un criterio más firme y más atado que el que tuvo en su primera legislatura. Hoy se ha confirmado que Pete Hegseth será el secretario de Defensa. Ha sido gracias a un movimiento de James Vance, el vicepresidente, y también la fuerza desde hace días que estamos viendo en el secretario de Estado, Marco Rubio, que va a llevar la política exterior del gobierno americano. Hay una cosa que se ha remarcado en muchos ambientes. Dicen, no, es que Marco Rubio es latino. No, no se confundan. Cuando uno visita el Capitolio, aquellos que hayan entrado dentro del Capitolio, sabrán que hay un vídeo al principio que te hacen ver, vamos a decirlo así, un vídeo en inglés, donde remarcan que una de las cosas que ha hecho grande a Estados Unidos es que la diversidad de gente, todos han apostado por la misma línea. Y a veces
Y nosotros lo tenemos muy claro en este canal. Creemos que cuando se refuerza la imagen de que Marco Rubio, que efectivamente es descendiente de cubanos, es latino, eh, lo que algunos deberían entender, que está ahí, no por ser latino, sino por ser competente y por ser americano, que es una de las cosas que a veces no se entiende desde la distancia y pretendemos clasificar a la gente por sus orígenes, etcétera. Algo que curiosamente en Estados Unidos no sucede. Es algo muy obvio cuando uno transita por las calles de las ciudades, donde, vamos a decirlo así, la mezcla de culturas forma parte del enriquecimiento del país, que obviamente ha tenido momentos más complicados, nadie lo duda. Pero está claro que, como decía ese vídeo de entrada, y les invitamos a aquellos que puedan ir a Washington a ver el Capitolio, a visitarlo, lo puedan escuchar. La fuerza, la potencia de Estados Unidos es que al final todos apuestan por crecer como país. Con la suma de las culturas, con la suma de las variedades, e incluso aquí es una de las apuestas que nosotros hemos hecho con esa mentalidad en considerar el español como forma fundamental también de comunicación en los Estados Unidos, porque es la realidad de la calle. Uno, sobre todo por las grandes ciudades, ya hablamos obviamente de New York, Chicago, Washington, puede desempeñarse totalmente en español sin ningún tipo de problema. El consumo del idioma es diariamente más fuerte y la riqueza que genera esa doble variante, algunos pensamos que es fundamental para que la consolidación de cierto tipo de políticas, perdón, americanas se implanten en más países del mundo. Seamos claros, dominar los dos idiomas más potentes del mundo, que mucha parte de la población en Estados Unidos hace, es un lujo que no todos los países del mundo tienen. Decíamos nombramiento de Pete Hegseth, hoy secretario de Defensa. Será seguramente junto a James Vance, junto a Marco Rubio y obviamente Donald Trump, son entre los 4 personajes más importantes que vamos a ver en este gobierno. Obviamente hay el resto de secretarios de los cuales iremos hablando en los próximos programas, pero para esta introducción pensamos que es importante que se queden con todos estos nombres. Porque siguiendo la estela de lo que decíamos, de esos mensajes primarios que ha dado Trump, pues otro de los mensajes primarios que generaban titulares era que la inflación, perdón, que va a subir los aranceles para los productos extranjeros. Muchos creen que es ciertamente, lo va a hacer obviamente, pero que es cierto brindis al sol, que volvemos a lo mismo, es un gran titular para luego trabajar con los hechos. Porque miren, al final, recuerden aquella frase, es la economía, estúpidos, la economía no es tan sencilla y cuando tú mueves una cosa generas problemas en otra. Seamos sinceros, todos ustedes, aquellos que viven en Estados Unidos, pues lo que desean cuando van al supermercado, cuando van a cualquier negocio, pues es conseguir los productos de la forma más económica. Les da ciertamente igual, vamos a decirlo así de claro, pues que sea interno o externo el producto. Al final lo que quieren es que sea de buena calidad, obviamente que cumpla los estándares y que tenga un precio más objetivo. El concepto de Trump de apostar, por ejemplo, como se refirió en el día de ayer en Davos, de que va a ofrecer más rebaja de impuestos a aquellas empresas que se establezcan en Estados Unidos, o el tema de los coches, por ejemplo, pues sin lugar a dudas es fundamental para generar ilusión. Y eso no lo vamos a negar. Pero la ilusión al final hay que intentar domesticarla. Fíjense un concepto que creemos que es importante, que también ha sucedido en los últimos días. Como este programa es semanal, pues solamente iremos recurriendo a muchos, no sé si la palabra correcta sería tópicos, de situaciones que se han ido viendo en los últimos días durante la semana. Y es cuando manifestó esa apertura de fondos para temas de inteligencia artificial, el señor Trump, el presidente Trump, con 500.000 millones, el primero que criticó fue Elon Musk. Fíjense el detalle. Porque al final, una de las cosas positivas
que también estamos viendo es la personalidad de la gente que rodea a Trump. Aquí no viene gente para estar allí y figurar, no, viene gente para dar su propia opinión. Y en el tema de la economía, subir los aranceles, que puede ser una buena medida en productos internos, por ejemplo, podría ser incluso el petróleo, donde Estados Unidos puede perforar, como dijo el presidente, y perforar, tendría su lógica porque tiene un producto sustitutivo que no elevaría el coste del producto. Pero en ciertos productos puede ser una medida no muy adecuada. Porque ustedes se imaginan que si un producto, vamos a poner una cifra rápida, vale $100 y los aranceles son $100 más, lo que hacen $200, por mucho que lo produzcan en el país, el precio va a ser más caro porque el coste por hora por producción, recuerden por ejemplo, por decir un estado, Washington DC, el coste por hora mínimo son $16.65 la hora, pues imagínense comparar ese coste de producción con un producto que viene pues, de un país tercero, por ejemplo, de América del Sur o América Central. Obviamente el coste será más caro, con lo cual la repercusión a la hora de venderlo será más caro, por mucho que esté creado en el producto, y al final en el país, y al final eso elevará la inflación, que es una de las luchas que quiere hacer Trump. Por eso pensamos que en estos temas de economía Trump ha lanzado nuevamente el mensaje, el titular, la ilusión de que vamos a subir aranceles, porque eso anima, digamos, a los ciudadanos americanos, que recuerda además hay una tasa de paro muy baja, sobre el 4%, pero parece cierto que no existe la necesidad imperiosa de elevar la capacidad productiva del país en ciertos temas, porque primero, tampoco habría mano de obra suficiente y la repercusión implicaría un aumento de los precios que implicaría que los ciudadanos no estuvieran muy de acuerdo con esas políticas del presidente Trump. Fíjense la importancia de la comunicación y la importancia de explicar las cosas de una forma clara. Y esto lo tenemos en el caso de las migraciones, donde el mensaje del presidente es bastante claro. Hay que trasladar tropas al sur porque no puede ser que entre todos los migrantes que entren delincuentes a nuestro país. Y es una medida que creo que nadie discutirá. ¿Son necesarios gente para trabajar, mano de obra, migrantes que trabajen, que paguen sus impuestos? Creo que todo el mundo estará de acuerdo que sí. ¿Es necesario que en ese grupo entre gente que viene exclusivamente a delinquir, que viene exclusivamente a robar, que viene exclusivamente a hacer daño? Ojo, en muchos casos a los propios ciudadanos que vienen de terceros países, pues todos estaremos de acuerdo que no. Y este es un problema muchas veces de comunicación. Escuchamos el otro día una conversación, curiosamente, en Nueva York, por la calle, donde una señora mayor, hispana, y su madre, y le decía a su madre, es que van a echar a nuestro primo del país. Y le decía, suponemos era la hija, ¿eh? Le decía, dice, no, no, escúchalo bien. Dice, lo que van a hacer es echar a los delincuentes, y eso todos estaremos de acuerdo. Y la sensación que había es que la señora mayor no entendía bien el inglés y se había quedado con el mensaje de que se iba a expulsar a todo aquel extranjero. Por eso es muy importante en la comunicación de esta administración que el español sea un elemento también fundamental en temas sociales, porque al final, y fíjense la cantidad de cadenas televisivas que hay de habla hispana, es muy importante que el mensaje llegue de forma clara. Es algo que creemos que deben trabajar, seguramente aquí le interesa más a Trump otra vez el titular, pero deberían empezar a pensar que es interesante, es importante la tranquilidad de todos aquellos que están pagando impuestos. Porque al final, este país funciona por la gente que paga impuestos, sin distinguir color, raza ni nada. Simplemente que hagan sus aportaciones.
Y otra de las medidas que ha planteado Trump es desclasificar el asesinato de Kennedy, de los dos hermanos y de Martin Luther King. En un afán de transparencia, hombre, y algunos pensamos, sobre todo el de John Fitzgerald Kennedy, pues no por nada, pero que han pasado más de 50 años. Si luego de 50 años hay heridas que no se pueden abrir, pues parece cuanto menos sorprendente. Y volvemos a insistir en lo mismo. Medidas para generar titulares y para ilusionar con conceptos que llegan a mucha gente. Porque ¿a quién no le gusta que su gobierno sea transparente? ¿A quién le gusta que se mantengan secretos? A nadie. Todo el mundo le gusta escuchar las cosas como suceden. Y tenemos la última historia, digamos, desde el mundo interno de Estados Unidos, con ese movimiento del congresista de Tennessee que va a hacer una enmienda para pedir un tercer mandato de Trump. Eso sería variar la Constitución. Ahora hablamos de memoria, creo que el artículo 22, pero implicaría 2/3 de ambas cámaras. El movimiento del congresista republicano seguramente debe ser un fan de Trump, porque, y aquí nos gusta ser muy claros, como saben que hemos intentado siempre. Eh, Lleva una semana Trump de presidente. ¿Alguien ve coherente que tras una semana, aunque haya generado muchos mensajes que pueden haber entusiasmado a la gente, a sus votantes, algunos que dudaban pueden haberle dicho, mira, está cumpliendo, al cabo de una semana presentar esta enmienda? Pues, ¿qué quieren que les diga? Parece que no responde mucho a la lógica. Otras que estuviéramos a mitad de legislatura y las encuestas, que saben que son muy importantes, pues dijeran que la popularidad del presidente es cada vez mayor, los designios incluso internacionales hicieran ver de que las cosas funcionan muy bien y que todos estos mensajes, estas ilusiones se congratularan con muchos de los ciudadanos. Pero a día de hoy esta enmienda del congresista de Tennessee, pues parece, vamos a decirlo así, claro, parece una metida de pata, parece aquello de precipitarse para intentar, pues que hablen de él, vamos a decirlo así, algo también muy típico en algún tipo de congresista en Washington. Y decíamos que hay dos líneas fundamentales en esta gobierno de Trump. Y una, obviamente, y no solo porque sea fundamental en este momento, sino porque históricamente lo ha sido, es la visión internacional. Como hemos dicho, de secretario de Estado está Marco Rubio, y hoy mismo ha comentado que ha paralizado la ayuda exterior en su totalidad, ojo a lo que decimos, 68.000 millones de dólares, que se dice muy rápido, ¿eh? No sé si alguno de ustedes tiene 68.000 millones de dólares. Si los tiene, que nos haga una pequeña aportación y hacemos el programa directamente desde Washington cada día. No tenemos ningún problema en desplazarnos. Y ha excluido solo a dos países, Israel y Egipto. El argumento fundamental es que, bastante coherente, el equipo de Marco Rubio, bajo una firma de Trump, que no se puede ir dando dinero por el mundo. Porque uno es que Estados Unidos sea actualmente el país más poderoso del mundo, creo que nadie lo discute, aunque hable de la regeneración, de volver a ser grandes, el presidente Trump, hay una cosa obvia, que miren, esto funciona al final, y es una frase que hemos repetido en muchas ocasiones, eh, por inventar, vamos a decirlo así, copiar y sancionar. Y Estados Unidos está en el liderazgo de aquellos que emprenden, que inventan, que generan riqueza. Luego tenemos China, que sería la potencia, vamos a decirlo así, secundaria en este momento, que se dedica a copiar, vamos a decirlo de esa manera. Y al no tener la inventiva, la parte primaria, pues siempre va un pasito atrás, algo fundamental. Y luego tenemos obviamente ese pequeño continente que está por ahí en los mapas en medio, depende de los mapas obviamente, que se llama Europa, pues que se dedica única y exclusivamente a sancionar todo, a legislar, a poner, a complicar la vida de sus ciudadanos y que o cambia su rumbo o va directo al abismo. Por eso está claro que el hecho fundamental de que genere mayor riqueza, las principales empresas del mundo están, ya han nacido en Estados Unidos y alguna que nace en otro lado acaba yendo a Estados Unidos, pues
hace que no debamos pensar que por tener riqueza la tenemos que ir regalando al mundo. Y esa es la política de Marco Rubio con esta primera decisión, que quiere ver y valorar todos aquellos pagos que se han efectuado y se van a efectuar para comprobar si sirven realmente como elemento diferenciador y necesario o son simple y llanamente pues pagos a terceros con un fin ciertamente desconocido. Primera medida que es importante porque hablamos, como hemos dicho, 68.000 millones, que no es poco. Y como hemos comentado, pues donde se excluyen Israel, Egipto y las ayudas alimentarias, también lo decimos, que quedan fuera, digamos, de esta parón. Israel, sin lugar a dudas, se convierte en uno de los argumentos fundamentales, lo fue durante la campaña, fue con ese movimiento de Trump que dijo a Hamas que o cedían devolviendo a los rehenes o habría el infierno. Se ha producido una nueva entrega de rehenes. Algunos lo llaman como intercambio y aquí volvemos a los conceptos de palabras. Se hace muy extraño que alguien tilde de intercambio cuando intercambias gente retenida de forma violenta con asesinos o terroristas. Eso no parece un intercambio parecido. Recuerden, por ejemplo, aquellos que les gustan los films, aquellas películas de la Guerra Fría, esos intercambios en Berlín, donde tú cambiabas un espía por un espía. No cambiabas un asesino por alguien que habías detenido o secuestrado. Conceptos que solamente hay que perfilar y que algunos empiezan a entender que no es tan fácil gestionar toda la historia de Oriente Medio a pesar de los mensajes maximalistas. Y decimos que el principal interés obviamente parece Israel, pero nadie olvide que uno de los intereses fundamentales de Estados Unidos va a ser, vamos a ver cómo decimos esto, gestionar lo que algunas veces se llama su patio trasero, es decir, desde México, ya no hablamos de Canadá, que saben aquello de convertirlo en el 51 estado, desde México hacia Argentina. Aquí obviamente tiene un socio de referencia que es Milei en Argentina, creo que nadie lo duda, de la misma manera que podía tener a Meloni en Europa, que algunos entienden que esos movimientos son simple y llanamente para romper la unidad tanto de Europa como de algunos países de América, el Mercosur en este caso. Pero está claro que uno de los primeros movimientos de Marco Rubio, con esa proclamación por Donald Trump de que las bandas de narcotráfico serán asimiladas a terroristas, va dirigido claramente al gobierno de Maduro en Venezuela. Además de las primeras reuniones que va a hacer Marco Rubio, curiosamente, creo que era la cuarta o la quinta, va a ser Edmundo González, el presidente no reconocido por el gobierno de Venezuela que ganó las elecciones. El hecho de asimilar al gobierno de Venezuela ya al señor Maduro, que recordemos está asimilado como uno de los líderes, bueno, Maduro líder tampoco lo tenemos muy claro, sus generales a lo mejor sí, del cártel de los soles, pues seguramente va a dar un vuelco importante a la situación. Y aquí habrá que ver, porque seguramente es de los primeros movimientos interesantes que vamos a ver del presidente Trump en política exterior y de Marco Rubio. Porque en otros temas, como por ejemplo el tema del Canal de Panamá, donde ha quedado claro que el disparo iba, digamos, contra China, no tanto contra el gobierno de Panamá, puede ser nuevamente otro titular, como lo de Groenlandia, aunque este se ha disipado bastante en los tiempos, pero no tendente, digamos, a sustituir ningún gobierno. Sí que parece que en el caso de Venezuela puede haber movimientos en breve, y cuando decimos en breve es cuando esté un poco estabilizado lo de Israel, para intentar que vuelva la normalidad a Venezuela. Tienen claro de que Venezuela no puede seguir con un régimen de narcotraficantes al mando y las medidas pueden ser muy contundentes. De la misma manera que igual que allí parece que puede empezar un nuevo tipo de conflicto, parece que en el caso al contrario de Ucrania y Rusia está claro que lo que se quiere es cerrar el conflicto. Putin ha declarado hoy que si hubiera sido Trump presidente en su momento no hubiera empezado la guerra, en un claro aviso a Biden, a las decisiones de Biden. Y está claro que parece que el acuerdo
donde Zelensky tiene que pintar algo, va a ser trocear el territorio de Ucrania, pues donde acaben las líneas de frente. Seguramente quedará toda la parte oriental de Ucrania bajo batuta rusa y la parte central y la parte occidental bajo batuta de Zelensky. Es probable que además pues intenten hacer movimientos para hacer caer a Zelensky, seguramente desde Rusia, y ya veremos hacia dónde mira el gobierno de Trump. Porque hay que decir algo también que es bastante evidente. Igual que puede preocupar a la administración Trump el tema de América, Venezuela, recuerden, es un importante proveedor de petróleo. El tema de Ucrania, pues, ¿qué quieren que les diga? Aparte de caerles muy lejos, pues no parece que sea un tema que les quite el sueño, fuera de que sea un tema obviamente conflictivo y en guerra. Parece que las miradas de la administración Trump van a estar más centradas en América y en que el resto del mundo, como dirían desde la propia Casa Blanca, que se comporten bien y no nos generen problemas. Ahí, con un guiño al ojo incluido a Europa. Son movimientos que iremos viendo las próximas semanas. Como hemos dicho hoy, prácticamente todavía se está nombrando al secretario de Defensa, etcétera, etcétera. Y vamos a ver la realidad, seguramente ya a partir de la próxima o un par de semanas, vamos a ver cómo se desarrollan todos estos temas. Miren, para nosotros era un reto importante hacer este primer programa. Les confieso que es bastante más complicado que el resto de los 5 años que llevamos, porque es un ejercicio diferente. Como hemos dicho, es un ejercicio que hace años teníamos en la cabeza, lo tuvimos sobre la mesa y al final se descartó por un tema de complejidades y que pensamos que no estaba suficientemente maduro. Ahora pensamos que este spin-off de confirmado de White House va a tener su recorrido y somos claramente conscientes de que estos primeros programas pues va a tener la audiencia que va a tener. No vamos a tener aquí seguidores en masa, no vamos a tener millones de seguidores, etcétera, etcétera, porque de la misma manera que hacemos ese análisis en nuestro programa madre, vamos a decirlo, queremos hacerlo aquí, sabemos que va a haber un recorrido de meses hasta que consolidemos este programa. Habrá errores, habrá ciertos. Saben aquellos que nos escuchan en el programa original que jugamos a veces, decimos, con la bola de cristal. Ay, no sabemos si la bola de cristal sabe idiomas, pero bueno, vamos a intentar poner un poquito de inteligencia artificial a ver si nos ayuda un poquito. En todo caso, la voluntad está y las ganas de intentar hacer algo importante también existen. Les hemos dicho al principio que estaría bien, y esto decimos a aquellos oyentes que lo deseen, obviamente, es algo que muchas veces hacemos peticiones a los oyentes, pues que enviaran el link del programa pues a congresistas, a senadores, un poco a medios de comunicación, con una pequeña explicación, si quieren, nosotros la hemos puesto aquí en inglés, debajo, la van a ver, de lo que pretendemos hacer, etcétera, etcétera, para intentar cada semana pues ir incrementando un poquito más el interés por el canal. Como decíamos también al principio, este canal, como su canal madre, funciona por las aportaciones, las tienen aquí debajo. También quien quiera aportar en esta nueva aventura puede hacerlo, obviamente, una cosa no quita la otra. Y en todo caso, nos vamos a emplazar cada sábado a las 12 de la noche, hora de la costa este, un poquito más temprano en la costa oeste, para intentar seguir explicándolos todas las cosas que van sucediendo en este confirmado de White House. Nosotros nos emplazamos hasta el próximo sábado. Como siempre decimos, seguimos.